Hola, soy Cristina Uzal, psiquiatra en y también online, y hoy te voy a hablar de un tipo de fármacos sobre los que hay mucha polémica, y son las benzodiazepinas. Normalmente cuando hablamos de ansiolíticos suelen ser los primeros que nos vienen a la cabeza, y suelen ser los estrella, las benzodiazepinas. Pero sí que es cierto que tienen mala fama en algunos contextos. A lo mejor has escuchado alguna vez que son malísimas, que son veneno, que enganchan muchísimo, que no se pueden tomar nunca, que el diazepam te destruye el cerebro. Aún el otro día me dijo una paciente pobre que es que su madre le había dicho que el lorazepam provocaba trastorno bipolar. Pero nada de esto es cierto, realmente. O sea, si uno tiene trastorno bipolar es por otro motivo, no por el lorazepam. El lorazepam no va para tanto. Hoy como psiquiatra te quiero explicar entonces esta cuestión, ¿vale? Ningún medicamento es bueno o malo por sí mismo. Lo importante es cómo, cuándo y para qué se usa, y cómo se usa, y cuándo se usa, etc. Y hoy te quiero explicar qué son realmente las benzodiazepinas, cuándo son útiles, cuándo no, y por qué demonizarlas pues tampoco nos ayuda en absoluto. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, las benzodiazepinas realmente son un grupo de fármacos que se llaman así, que ya digo suelen ser ansiolíticos, aunque cada uno tiene sus particularidades, pero que actúan sobre el sistema nervioso central, potenciando un neurotransmisor que se llama GABA, que es, digamos, pues como un freno natural del cerebro, por decirlo así de forma muy cutre, ¿no? Entonces, por eso, las benzodiazepinas reducen la ansiedad, facilitan el sueño y ayudan a relajar nuestro cuerpo. Las hay, ya digo, de varios tipos, algunas, bueno, pues que son más bien para dormir, otras que se dan más para tratar ataques de pánico porque son muy rápidas a la hora de funcionar, y otros que se dan también pues para relajantes musculares, perdón, miorelajantes le llamamos, y otras también que se dan más para las convulsiones, ¿no? De la epilepsia, sí, de la epilepsia. ¿Y por qué se han vuelto más polémicas? A ver, realmente yo creo que el problema no está en el medicamento en sí mismo, ¿vale? Sino en su uso prolongado y sin control médico. Porque las benzodiazepinas, yo voy a decir, bueno, a mí me encantan, yo soy fan de las benzodiazepinas, considero que son lo mejor que hay a día de hoy para tratar la ansiedad, porque es lo más rápido, lo más efectivo, son muy seguras, ¿vale? También son muy seguras. Y han sido, bueno, un gran avance a nivel científico, ¿vale? De cuando había barbitúricos, que eso era mucho más peligroso, tenía más problemas, pues se descubrieron las benzodiazepinas, ¿no? ¿Cuál diría yo que a lo mejor es el problema? El problema es, bueno, pues que se han recetado con mucha facilidad, quizá durante años, ¿no? Sin un seguimiento suficiente, o sea, sin un control suficiente, y esto ha hecho, ¿no? Pues que muchas personas acaben dependiendo de ellas, ¿no? Y eso, pues claro, sí que es, pues, un mayor problema, ¿no? Entonces, a raíz de esto aparecen titulares como, por ejemplo, las pastillas para dormir te destruyen el cerebro. Y eso, pues, joder, genera muchísimo miedo en la gente. También genera culpa por estarlas tomando, pero creo que eso tampoco es positivo, realmente. El mensaje aquí yo diría que no debe ser, no las tomes nunca, ¿vale? Sino úsalas bien, siempre bajo prescripción médica, tal y como te las manden tomar y el tiempo que te las manden tomar, ¿vale? Como yo siempre digo a mis pacientes, es cierto que esta pastilla se toma de forma habitual, ¿no? Pues diaria durante mucho tiempo, pues genera dependencia, que le llamamos, ¿vale? El cuerpo se habitúa a ella, entonces, si la dejas de repente, pues va a ser como una abstinencia, eso es así, aunque suene un poco bruto, y también tolerancia, es decir, en principio, pues cuando te adaptes a esta dosis, te va a hacer falta más dosis para conseguir el mismo efecto, ¿vale? Pero cuando uno las toma como le mandan, cuando le mandan y el tiempo que le mandan, no hay problema. Porque como yo, ya digo, le comento a mis pacientes, igual que te las doy ahora, el día de mañana te las voy a quitar. Y vamos a hacerlo siempre bajo supervisión médica. Entonces, el problema vendría, ¿no? El problema de adicción, sobre todo, vendría cuando uno toma, pues lo que le da la gana, cuando le da la gana, la dosis que le da la gana y el tiempo que le da la gana. Claro, ahí se hace sin control de ningún tipo y ahí acaba siendo un problema, ¿no? Entonces, también quiero decir, Jova, pues que hay personas que tienen crisis de ansiedad súper intensas, ataques de pánico también, bueno, que sienten a morir, o insomnios prolongados que les impiden funcionar, ¿no? Y en estos casos, Jova, pues la una benzodiazepina puede ser una herramienta temporal muy, pero que muy útil, que te va a ayudar a estabilizar el cuerpo y la mente, pues mientras se ve otro tratamiento, se hace una terapia o lo que corresponda, ¿no? Yo creo que aquí el error es no usarla precisamente y quedarse, bueno, pues como que no hay otras opciones o como tienes que aguantarte realmente sin dormir o lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y precauciones? Bueno, como te dije antes, el riesgo realmente es la tolerancia,
y la dependencia física y psicológica, ¿vale? Entonces, por ello, bueno, pues cuesta un poco más quitarlas y se mantienen mucho tiempo. Y hay que hacerlo el menor o sea, tomarlas, perdón, el menor tiempo posible, la menor dosis posible y con un plan de retirada. Que ojo, es verdad que hay gente que la toma de por vida prácticamente, que lleva muchos años tomándolas, igual 20 años tomándolas. ¿Ese es el escenario ideal? No, no lo es. Tampoco hay otros que sean ideales, ¿no? Pero, pero bueno, es que hay veces que es necesario. Y a ver, si lo podemos evitar, bienvenido está, ¿eh? Pero entre estar muy mal y sentirse fatal a morir y tener que tomarte una pastilla, pues de forma más bien crónica, pues bueno, pues yo es que lo considero un mal menor muchas veces, ¿eh? Pero claro, hay que hablar cada caso, perdón, de forma individual, de forma independiente, ¿no? Después es cierto que no se pueden quitar nunca de golpe y tampoco, por supuesto, se dan sin receta en las farmacias, ni las debes tomar porque a tu madre o a un amigo le va súper bien, ¿vale? Esto no se puede hacer. Las benzodiazepinas pueden ser un puente, pero el camino real es verdad que para lo que es la ansiedad, ¿no? Si estamos hablando de eso, el dormir, pues pasaría por otras cosas, como pues el cambio de hábito, la gestión emocional, otros tratamientos, bueno, pues que igual no enganchen tanto, o también incluso la terapia, ¿vale? Pero es verdad que no todo eso pastillas o nada, te aguantas, ¿vale? Pero creo que tampoco tenemos que demonizarlas, vuelvo a decir, ¿no? Son un tipo de medicamentos muy útil realmente, con muchas indicaciones. Por ejemplo, el diazepam se usa como relajante muscular, es el típico que se da pues si tienes un accidente en el coche, ¿no? Y tienes una contractura a nivel cervical, te van a dar el diazepam, o una contractura también en la espalda, te van a dar el diazepam seguro, que es una benzodiazepina, ya digo, claro, durante un periodo corto de tiempo, se entiende. También si tienes una crisis epiléptica, ¿no? Y hay que parar esa convulsión, se le pone diazepam al paciente, normalmente intravenoso, ¿no? Entonces también es una benzodiazepina. Las benzodiazepinas en general no es que sean tratamientos per se para la epilepsia, aunque el ribotril tiene esa indicación, pero bueno, no se suele dar, pero sí que es cierto que aumentan el umbral convulsivo, con lo cual son positivas en eso, ¿vale? Vuelvo a decir, no se dan para la epilepsia en sí misma, pero bueno, sí que tienen sus propias indicaciones y yo creo que son pues muy buenos medicamentos con sus pros y sus contras, como todos los medicamentos, ¿vale? Que quizás, bueno, pues este preocupa un poquito más por la cuestión esta de la dependencia que van a generar, pero yo diría que nada más realmente, ¿no? Entonces, siempre y cuando las tomes bajo prescripción médica, tal y como te mandan, el tiempo que te mandan, no deberías preocuparte. No debería haber ningún problema, ¿vale? Sabemos lo que estamos haciendo, vamos a decirlo así, ¿no? Si yo te las pongo, sé lo que estoy haciendo. Y te las doy porque considero que en estos momentos es un mal menor tomarte esto y es lo mejor que podemos hacer. Porque realmente son muy buenas, actúan muy rápido, actúan desde el primer día, cuando otro tipo de fármacos no lo hacen, ni para dormir, ni tampoco para la ansiedad. Es cierto, vuelvo a repetir, que no están pensadas para tomar toda la vida, aunque haya gente que lo haga. La idea aquí es no subir la dosis, ¿no? Pero aún así, no son malos medicamentos. Yo creo que son de lo mejor, realmente, son de lo mejor, ¿vale? Hay gente también, pues por ejemplo, ¿no? Pues que, bueno, se disgusta un poco o se siente mal porque, bueno, el médico le dice, pero ¿cómo llevas 20 años tomando el diazepam para dormir? Y te dicen, es que si no lo tomo no duermo. Y claro, a ver, me vienen y me preguntan a mí. A ver, yo valoro cada caso, obviamente, ¿no? Y pregunto, pues, qué has tomado para dormir, qué no has tomado y tal, e intentamos ver si nos podemos librar de ese lorazepam. Pero claro, a ver, 20 años después, si no duermes sin él ni con menos dosis, pues es un poco más difícil y como digo, hay veces que es un mal menor. Tiene sus efectos secundarios, tiene sus cosas, pero a ver, es que no dormir también tiene efectos secundarios. Y a lo mejor hay otras cosas que no te funcionan, ¿no? Para dormir, que se pueden probar, ojo. Y sí que es cierto que yo de primeras, ¿no? Pues cuando veo a un paciente y le quiero dar algo para dormir, bueno, me estoy aquí ahora ya cambiando de tema, ¿no? Pues no suelo dar una benzodiazepina, salvo que haya una ansiedad importante, asociada, y la dé al mismo tiempo para esa ansiedad, pretendiendo ya quitarla en un corto plazo, ¿vale? Pero a ver, hay casos y casos, y creo que no podemos ponernos talibanes tampoco como, oh Dios mío, que lleva tomado 20 años el lorazepam. Bueno,
y que, ¿sabes? Yo, por lo menos esta es mi visión, como profesional. Si se puede hacer un cambio, bueno, pues maravilloso. Y si no se puede, pues creo que es un mal menor, vuelvo a decir. Hay que ver también y que el paciente esté bien, que duerma, que descanse, que esté tranquilo y velar pues el propio bienestar del paciente, ¿no? Creo que tampoco puede ser eso, pues regarnos aquí las vestiduras de ¡ah, qué terrible, qué terrible! No, eso quizás es un problema, y esto ya sin faltar respeto a nadie, ¿no? Que tenemos igual los profesionales, ¿no? Ya seamos psiquiatras o seamos médicos de otra especialidad. Eso es un problema nuestro, no tanto del medicamento. También es cierto que, a ver, en España no hay quizás un consumo tan desmesurado como puede haber, ni un abuso en otros países, ¿no? Pues por ejemplo Estados Unidos. También es cierto, y esto seguro que se habla mucho, ¿no? Pues que en España consumimos muchos ansiolíticos, muchos antidepresivos. Bueno, ¿cuál es el motivo? Pues habría que estudiarlo, ¿eh? Que el médico con facilidad te dé medicación. Yo diría que no ese es el motivo, ¿eh? A ver, yo no conozco obviamente a todos los médicos de España, pero creo que no ese es el motivo. Cuando realmente uno sabe lo que está haciendo, hace lo mejor para el paciente, si lo da, será porque considera que es lo mejor. Hay gente que dice, no, es que como no hay psicólogo, está una pastilla. Bueno, a ver, es que yo tengo pacientes también, fijaos lo que voy a decir, que vienen y me preguntan si pueden ir al psicólogo, si deben, más bien, perdón, si deben ir al psicólogo. Yo normalmente les digo que sí, obviamente les digo que sí, porque creo que es muy productivo. Pero hay momentos que le digo, pero espera, porque ahora no estás mínimamente bien como para que el psicólogo te vaya a aportar, como para que lo que te vaya a enseñar el psicólogo lo puedas hacer y no te vayas a agobiar muchísimo más y te vaya a ser peor. Y primero empezamos con la medicación. Entonces, yo sí que creo que es positiva, desde luego, la medicación en general, ¿no? Y las benzodiazepinas en particular, no puedo decir que sean malas ni veneno, y creo que deberíamos quitarnos esa idea de la cabeza. Si tienes dudas sobre esta cuestión, si hay benzodiazepinas, este tipo de fármacos, me puedes dejar tus comentarios abajo en YouTube y te contestaré. Encantada.